Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis queridos pastores y amigos? Es una tremenda bendición aquí desde la linda ciudad de Iquique, en el norte de Chile, compartiendo una enseñanza que les quedé debiendo. Mandé los PowerPoint, pero pareciera que no cargaron los videos. Así que le estoy volviendo a regrabar en menor tiempo, sí, que cada una de estas clases dura un año, dura, perdón, una hora, pero lo haré en media hora para hacer las dos clases del miércoles pasado y este miércoles también que acaba de ocurrir. La clase de hoy día es la Biblia es escritura sobre el nombre de Dios. Eso para que nosotros vamos entendiendo un tema tan vital, tan importante como es el tema de el nombre de Dios. Y este capítulo explora cómo la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, es fundamentalmente un libro sobre el nombre de Dios. O sea, examinaremos el significado y la importancia del nombre de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, con un enfoque especial en el Señor Jesucristo. Así que es lo que vamos a mirar durante esta media hora para que ustedes vayan poniendo atención. Ya los pasajes bíblicos que aparecen, más otros que iré agregando, para que ustedes también tomen nota de esta clase. En primer lugar, hay lamentablemente que cuando nos acercamos a la Biblia, pueden ocurrir dos cosas. Una, que nos acerquemos con una visión teocéntrica o nos acerquemos con una visión antropocéntrica, o sea, una mirada desde Dios, quien inspira y escribe las escrituras, y una mirada desde la parte humana, desde la parte teológica o desde la parte de doctrina o tendencias denominacionales. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia desde la perspectiva denominacional, desde la doctrina o de las confesiones doctrinales de una denominación, podemos cometer varios errores. Ahora, es diferente ver la Biblia desde un punto de vista doctrinal, que es ponerse un lente, el lente de la doctrina o de la denominación, y desde la voluntad de Dios, o sea, mirar desde la voluntad de Dios la Biblia. Ahora, la doctrina denominacional ajusta la Biblia a sus parámetros establecidos, o sea, no es que la doctrina denominacional se ajuste a la Biblia, sino que trata de ajustar la Biblia a la doctrina para que caiga todo lo que ese grupo de personas cree o no cree. Ahora, tener la perspectiva de la voluntad de Dios, ¿cómo mirar la Biblia desde la perspectiva de la voluntad de Dios? Lo que busca es ver la Biblia como tal, verla de igual manera como está escrita. De tal manera que, como la palabra de Dios a la que hay que aceptar, algunas personas, por desconocimiento de la escritura, pueden asustarse al ver la Biblia desde la perspectiva de Dios. ¿Qué estamos queriendo decir? Que una persona que adhiere a una confesión doctrinal o teológica puede que al adherir a esas confesiones, esa confesión a la que adhiere, puede estar ignorando enseñanzas vitales que aparecen en la Biblia. Porque ustedes entenderán que una denominación o un grupo de personas que se forma una confesión o un grupo de doctrina, en ese grupo de doctrina no puede meter todo lo que la Biblia dice y todos los versos que la Biblia dice. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, que cuando uno lee las confesiones doctrinales de las denominaciones, pongamos el tema de la salvación, la soteriología. Y para afirmar sobre la soteriología o la salvación, hay 10 versos que afirman esa doctrina. Pero cuando tú miras la Biblia, esa doctrina está basada en 300 versos. O sea, solo agregaron 10, pero ignoraron 290 versos que no están en la doctrina. Entonces, la doctrina no es mala, con esto no estoy diciendo que es mala, pero estoy diciendo que es una síntesis muy pequeña de todo lo que dice la Biblia.
Por eso la invitación es a mirar la Biblia desde el punto de la voluntad de Dios, o sea, es mirarla desde la perspectiva teocéntrica de cómo Dios mira las escrituras, porque Él las inspiró y Él las escribió. Entonces, bajo esa circunstancia, a veces cuando se tiene un grupo de doctrina, ese grupo de doctrina es un ordenamiento, no está inspirado, no es la inspiración como la Biblia, sino es un grupo de doctrinas que consideramos un grupo de personas que dijeron, bueno, en esto vamos a creer. Y eso es una, evidentemente, acción humana y a la vez le agregan el pensamiento teológico a lo que ellos están creyendo o en lo que han decidido creer. Y eso, la doctrina más el pensamiento teológico, lo tratan de encajar en la Biblia, ¿no? En vez que esta doctrina y la teología esté conforme, coordine con la Biblia, tratan de encajar la Biblia y meterle esta doctrina para decir la Biblia dice, cuando la Biblia a veces simplemente no lo dice, o lo dice de otra forma, o lo dice desde otra perspectiva. Eso es lo que vamos a procurar, mirarlo, mirar esta doctrina del nombre de Dios, que le puede parecer raro a quien no adherió a una doctrina donde en la doctrina no está el tema del nombre de Dios. ¿Sabía usted que casi todas las teologías que existen, ignoran el tema del nombre de Dios? No lo consideran como una doctrina. Y ya dijimos en el inicio que el tema del nombre de Dios aparece desde el Génesis y el Apocalipsis. O sea, fíjense la importancia que tiene y no aparece en las doctrinas, en las teologías sistemáticas, ni aparece en libros doctrinales, ni tampoco aparece en las confesiones que las denominaciones hacen, haya un tema, un tópico que diga el nombre de Dios. Nosotros creemos en el nombre de Dios, ¿no? No lo hay. Por lo tanto, si algunos de mis pastores pudieron haber adherido a una confesión doctrinal y me escuchan hablar sobre este tema, digo, bueno, ¿qué significa esto? Porque justamente no aparece en la cosa que adherió, pero esto aparece en la Biblia y apareciendo en la Biblia ya es un tema para investigarlo o para estudiarlo. Y de esto hablamos, de la importancia de la objetividad. Primero, discernimiento objetivo. Una persona objetiva puede discernir claramente si algo es correcto o algo está equivocado. Segundo, una persona que discierne con justo juicio no tomará la voluntad de Dios como algo vano, sino que la apreciará con su vida, con su espíritu. Y tercero, hay que enderezar la doctrina y la teología en la Biblia y no al revés. O sea que cuando comparamos la doctrina y la teología en la que decidimos creer y la comparamos con la Biblia, entonces no es la Biblia que tiene que ser ajustada, sino lo que yo creo tiene que ser ajustado a la Biblia. O sea, lo que yo creo, confieso y declaro, tiene que estar en la Biblia y coordinada con la Biblia y no al revés, como de repente ocurre. Ahora, la Biblia es el libro del nombre de Dios. Ya lo hemos dicho, aparece desde el Génesis y el Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es el enfoque central aquí? La Biblia es el libro del nombre de Dios. Toda la Biblia habla acerca del nombre de Dios. Y lo vamos a ir mirando en la Escritura y se dan cuenta que esto aparece en toda la Biblia. Y un tema que aparece en toda la Biblia, que es raro que no aparezca en las teologías sistemáticas, ni en los libros de teología, ni en los libros de doctrina. Qué raro que no aparezca un tema que está en toda la Biblia. ¿Por qué eso? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay razones y las vamos a mirar más adelante. Ahora, más allá del deísmo, el deísmo es la creencia en dioses, no en un Dios en particular, no en un Dios en singular, no en un Dios personal, sino en dioses plural. Y en este mundo hay muchos deístas, o sea, hay mucha gente que cree en muchos dioses, ¿no? Que creen que existe Dios, un Dios con minúscula, un Dios no personal, un Dios etéreo, un Dios cosmológico o cosmogónico. No creen en Jesús como Dios personal, aunque tampoco son ateos, que significa no creer en Dios, sino deístas. Creen en Dios, pero el Dios que creen no está definido en forma personal.
Ahora, el conocimiento que debemos tener del nombre de Dios como una doctrina, si desconocemos el nombre, estamos desconociendo a Dios. Pero si conocemos el nombre, lo estamos conociendo a Él. No se olviden que los nombres puestos por los judíos, o un nombre que se le pusiera a un niño, a una niña, un nombre judío, tenía que ver con el carácter, con el ser de esa persona. Por eso el ángel le dijo a María que le pusieran Jesús, porque el nombre Jesús significa que salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el nombre tenía que ver con la misión, pero también con el carácter de la persona. Por eso que cuando conocemos el verdadero nombre de Dios, vamos a conocer el ser de Dios, su naturaleza y también su misión. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Primero, la Biblia habla del nombre de Dios, del Génesis y el Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Es un tema tocado del Génesis y el Apocalipsis. ¿Y por qué no hay teologías que toquen el nombre de Dios? Deben haber seguramente algunas excepciones, algunas teologías que lo mencionen, pero no como un tópico a investigar y a profundizar. Bueno, nosotros vamos a profundizar el tema acá. Sin duda que sí, la Biblia no habla principalmente de Abraham, Moisés o el tabernáculo. O sea, la Biblia menciona a Abraham, menciona a Moisés, menciona el tabernáculo, pero la Biblia no se detiene en ellos como fin. O sea, la Biblia, Abraham o la historia de Abraham, de Moisés y el tabernáculo no son el eje central de la Biblia, sino que el eje central de la Biblia es Jesús. Por lo tanto, el propósito es revelar y glorificar el nombre de Dios, y para glorificar y revelar el nombre de Dios tenemos que conocerlo, saber cuál es el nombre verdadero de Dios. Ahora, ¿cuál es el camino del conocimiento de Dios? Primero, cuando una persona se acerca y es atea, o sea, que no cree, ateísmo, a la preposición o el prefijo que significa sin. Y teísmo es Dios, ¿no? Teo. Por eso, sin Dios. Una persona atea comienza a creer, comienza sin creer en algún Dios. Ni dioses ni Dios. Pero esa persona que es atea, que no cree en ningún Dios, de repente se empieza a cuestionar cosas. Empieza a encontrar cosas en el universo, el orden del universo, el orden de los planetas, y comienza a pensar que a lo mejor hubo una inteligencia superior para que haya tanto orden y los planetas no choquen unos con otros, que todo lo que significa el universo, entonces algunos entran a creer en una inteligencia, la llaman Dios, pero la llaman una inteligencia que ordenó este universo. Y se vuelven deístas. O sea, de ateo pasan a deístas, a creer en dioses. O póngale el nombre que sea, conciencia cósmica, etcétera, trascendencia, etcétera. Pero después de creer en Dios, algunos descubren a Dios y empiezan a temerle. O sea, comienzan a tener temor de que ese ser superior, esa inteligencia, realmente existe. Y otros van un poco más allá de que conocen más a ese Dios, esa inteligencia cósmica que ellos llaman eh, Dios o parecido a Dios, y terminan conociendo realmente a Jesús como hijo de Dios y finalmente conocen el nombre de Dios. O sea, cuando nos encontramos con un ateo, tengamos esperanza, porque ese ateo puede pasar a ser deísta, de deísta pasa a tener un conocimiento de Dios y luego pasa a conocer a Jesús. Así que no nos asustemos cuando lleguen ateos, conozcamos ateos, tengamos amigos ateos. Tienen hartas posibilidades de llegar a conocer más profundamente a Dios. Bien, entremos en el tema, el nombre, el poder del nombre de Dios. Primero, hemos dicho en otras clases que se nos dio un nombre. A todos nosotros, los hijos de Dios, se nos dio un nombre para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para recibir poder espiritual. ¿Cuál fue ese nombre? Ese nombre fue Jesús, ¿no? Por eso el Señor ha dicho, todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré.
Y el Señor nos ha dado la gran comisión, ¿cierto? Recuérdense la comisión de los 12, vayan por todos caminos, no vayan por caminos de samaritanos ni de gentiles, sino que era la comisión de los 12 era una comisión étnica. Estaba dirigida solo a judíos. Pero la de los 70 ya era una comisión múltiple, pluralista, porque ya era para todos, ¿no? Y el Señor en estas dos comisiones dice, echen fuera demonios en mi nombre, sanen los enfermos en mi nombre, proclamen el año agradable del Señor en mi nombre, sanen los paralíticos, resuciten a los muertos en mi nombre. O sea, el Señor nos ha dado el nombre de Jesús. Ese nombre hay poder, autoridad y gloria. No se olviden que antes que viniera el Espíritu Santo, el capítulo 2 del libro de los Hechos, los discípulos fueron enviados. La comisión de los 12, que le llamamos comisión A, y comisión B, la de los 70. Y se les dio la orden de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Todavía no venía el Espíritu Santo, ¿eh? Pero el nombre ya era suficiente para echar fuera demonios, sanar enfermos y tener el poder espiritual. Con el solo nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando ya viene el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo viene para sellar el nombre de Jesús en nuestro espíritu. Así que todo el que tiene el nombre de Jesús, nos sirve creer en el nombre de Jesús. Porque hay tantos que creen en el nombre de Jesús, pero no lo tienen el nombre de Jesús en su espíritu. Recuerden eso lo que dice Mateo capítulo 7, 21. En los últimos tiempos vendrán, algunos me llamarán Señor, Señor, pero yo les diré que nunca los conocí, porque el que no hace la voluntad del Padre no tiene ninguna importancia para mí. Y luego dice, algunos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre aquí, en tu nombre allá. ¿Y qué dice Jesús? Nunca los conocí, porque no importa conocer el nombre de Jesús, lo que es importante es que tú tengas el nombre en tu espíritu, que ese nombre ha venido a habitar al espíritu tuyo. Y bien lo dice Juan 1:12, mas a todos los que creen y han recibido su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que cuando el nombre de Jesús viene a nuestro espíritu, luego viene el Espíritu Santo y sella ese nombre en nosotros. Lo sella, lo que el apóstol Pablo va a llamar más adelante, que ese sello se llama las arras de nuestra herencia. O sea, es el sello, la garantía de que nosotros hemos sido sellados con el nombre por el Espíritu Santo y que ese nombre y esa obra del Espíritu Santo en nosotros no nos va a dejar que nos apartemos, sino que nos va a mantener siempre en la obra y en el camino del Señor. Así que el poder de ese nombre es extraordinario. Ahora, la revelación del nombre de Jesús en el anunciamiento del ángel a María, se llamará Jesús, no va a seguir la tradición de llamarse como se llamaba el papá José o como el caso de Juan el Bautista, Zacarías, sino que Juan aquí darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea, el nombre de Jesús viene del seno del Padre. Juan 1, 17 y 18. ¿No? Del seno del Padre, no viene del cielo creado. Por lo tanto, este nombre viene del seno del Padre, el seno de Dios. Y este nombre, evidentemente que recibe el nombre de Jesús, es Emanuel. ¿Por qué? ¿Qué significa Emanuel? Significa Dios con nosotros. O sea, Jesús es Dios con nosotros, es el Emanuel. Y este nombre que Jesús recibió, Jesús murió por su nombre, resucitó por su nombre y también ascendió al cielo por su nombre. Por lo tanto, la revelación del nombre verdadero, ya vamos a ver, vamos a comparar el nombre de Jesús con el nombre de Jehová, la diferencia que hay en esto es extraordinaria. Pero aquí en el Nuevo Testamento se nos está revelando el verdadero nombre, ¿ah? El verdadero nombre de Dios, que es Jesús. Ahora, la presencia de Jesús está en los cielos. Recuérdense la visión que tuvo Esteban. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. O sea, el que está en los cielos es el Hijo del Hombre, pero el que está en nosotros es también el nombre de Jesús obrado y sellado por el Espíritu Santo en todos nosotros. O sea, Jesús está en los cielos y a la vez su nombre está en nosotros.
nos ha dado su nombre. Ahora, ¿cómo es la fe en el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia de tener fe en el Antiguo y tener fe en el Nuevo? ¿Hay diferencia? Claro que la hay. Primero en el Antiguo, la fe del Antiguo Testamento es simbólica. Recuérdese, es simbólica. No era una fe real. No era una fe real en el Antiguo Testamento. Todo era por parábola, por simbolismo. Por eso que la fe del Antiguo Testamento era simbólica. No se olviden, lo dice capítulo 9 y capítulo 10 del libro de Hebreo, que dice que los judíos creían que la sangre de los animales realmente los limpiaba de pecado. Y todos nosotros sabemos que eso era sombra de lo que había de venir, de la realidad, que lo que limpia de pecado es la sangre de Cristo, que es el sacrificio vivo. Antes era un sacrificio muerto. Por lo tanto, la fe del Nuevo Testamento ya no es simbólica, es vivencia, es experiencia. Nosotros vivimos, experimentamos la fe en el Nuevo Testamento, la fe en el nombre de Jesús, porque es una fe real que depende de Jesús. Mire lo que dice capítulo 12 del libro de Hebreo, verso 1. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerda lo que dice? Que Jesús es el autor, o sea, quien inicia y consumador, quien termina la fe. Por lo tanto, Jesús es la fe. ¿Nuestra fe cuál es? Creer en Jesús. Nuestra fe es tener el nombre de Jesús en nuestro espíritu, sellado por el Espíritu Santo. Eso nos hace hijos de Dios. No nos hace hijos de Dios creer en el nombre de Jesús o de Yeshua, como le dicen algunos. Es tener el nombre de Jesús en nuestro espíritu y que el Espíritu Santo ha venido a sellar ese nombre en nosotros. Eso nos hace hijos de Dios. Ir a la iglesia no nos hace hijos de Dios, orar no nos hace hijos de Dios, leer la Biblia no nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios tener el nombre de Jesús en nosotros. Y vuelvo a repetir, capítulo 1, verso 12 de Juan, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que ha venido a sellar el nombre de Jesús en todos nosotros. Por eso el Espíritu Santo está en mí por el nombre de Jesús. El nombre de Jesús mora en mí por el Espíritu Santo. Así que, ¿a qué vendría el Espíritu Santo a morar en nosotros si el nombre de Jesús no estuviera? Si el nombre de Jesús no está en el espíritu de alguien, el Espíritu Santo nunca va a ir a morar. No va a morar. Porque hemos dicho, y Jesús lo dijo clarito en el capítulo 14 de Juan, que la misión del Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo era dar testimonio de Jesús. Jesús dijo, Él no viene a hablar de sí, sino que de dar testimonio de mí y defenderá mi obra, la obra que yo he hecho. El Espíritu Santo vendrá el Paracleto a defenderla. Por lo tanto, solo por medio del Espíritu Santo su nombre puede entrar en nuestro espíritu. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Y nadie puede que teniendo el Espíritu Santo en él, puede llamar a Jesús anatema. Sí, sin duda. Por lo tanto, los demonios no pueden entrar en nuestro espíritu, solo el Espíritu Santo, superándolo todo, puede entrar en nuestro espíritu. O sea, ¿cuándo el Espíritu Santo viene a entrar en nuestro espíritu? Cuando el nombre de Jesús está en nosotros. Si el nombre de Jesús no está en nosotros, entonces el Espíritu Santo no está. Y yo creo que hay harto paño que contar. En la iglesia, todo el mundo, el Espíritu Santo estará en la gente, estará en las personas, si no tienen el nombre de Jesús en su espíritu. Creen en el nombre de Jesús, sí. Lo usan, sí. Pero ese nombre ha venido a morar en ellos. ¿Tienen el nombre de Jesús en su espíritu? Si no lo tienen, no tienen al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo viene a la vida de alguien cuando está el nombre de Jesús. Pues Jesús lo ha dicho, que Él ha venido a testificar de Jesús. Y donde está Jesús, el nombre, está el Espíritu Santo. Por eso la importancia de recibir al Espíritu Santo. Si alguien cree en el nombre de Jesús y no lo ha recibido, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve invocar el nombre de Jesús? ¿De qué le sirve sanar los enfermos? Si ya Jesús dijo, nunca les conocí,
aunque echaron fuera en mi nombre, sanaron en mi nombre, pero nunca los conocí. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús nunca habitó en ellos. Creían en el nombre de Jesús, pero Jesús, el nombre de Jesús no habitaba en ellos. Por lo tanto, Jesús, Cristo, hizo que creyeran en su obra, pero dijo que no se alejaran hasta que recibieran el Espíritu Santo. Recuérdense, antes de ascender, capítulo 1 del libro, de los libros de los Hechos, versos 9, 10 y 11, cuando están mirando al cielo los discípulos, ¿cierto? Y los ángeles dicen, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, de igual manera volverá. ¿Y cuál es el consejo de Jesús? No se aparten, después de la ascensión, no se aparten de Jerusalén hasta que no venga la promesa del Padre, de la cual habla Lucas capítulo 24. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hasta ahí, antes del Espíritu Santo, los discípulos tenían el nombre de Jesús en su vida. Con eso echaron fuera demonios, sanaron a los enfermos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, entonces selló el Espíritu Santo en todos ellos. No se olvide lo que dice 1 Corintios capítulo 15, que Jesús se le apareció a más de 500. Pero ¿cuántos fueron llenos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos capítulo 2? 120. ¿Y dónde quedaron los otros 300 y tantos? O sea, aquellos que tenían el nombre de Jesús, sobre ellos vino el Espíritu Santo. Y así es, el que tiene el nombre de Jesús en su espíritu, el Espíritu Santo lo visitará y lo sellará. Si el nombre de Jesús no está, está en su pura boca y habla de él, pero nunca ha recibido de su nombre, entonces el Espíritu Santo no vendrá. Por lo tanto, solo recibiendo el Espíritu Santo, su nombre permanece en nosotros, el nombre por medio del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Así que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, en ambos testamentos, en el Antiguo primero, en el Antiguo Testamento cuando Moisés preguntó cuál era el nombre de Dios, Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Y en el versículo 15 dice, yo soy Jehová. ¿Cuál era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Jehová. Jehová, ¿cierto? Usando la expresión como lo dice la Reina Valera, pero puede tener varias maneras de mencionar, ¿cierto? El nombre con Y y no con J, etcétera. Pero dejémoslo ahí. Será para otro estudio, ¿no? Y en el Nuevo Testamento el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Así que es muy diferente el nombre en el que han creído los del tabernáculo del Antiguo Testamento con los que han creído en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se creyó en el nombre de Jehová. ¿Y quién era el nombre de Jehová? Era el nombre de Dios, pero que lo portaba un ángel al que llamamos el ángel de Jehová. Por lo tanto, la ley vino en el nombre de Jehová, pero la gracia y la verdad vinieron en el nombre de Jesús. Capítulo 1 de Juan, versos 18, 17 y 18. La ley vino por medio de Moisés, más la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que la ley de Jesús, que es la verdad, que vino en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús, es superior a la ley que vino en el nombre de Jehová. Miren ustedes, a veces hay malentendido y confusiones. Algunos piensan que Jehová es el nombre del Padre y Jesús el nombre del Hijo. ¿Por qué? Porque hay una confusión sobre esto. Ahora, piensen que el Antiguo Testamento es escritura de Dios, el Padre, eso es lo que piensan algunos, y que el Nuevo Testamento es escritura de Dios el Hijo. Le dan más autoridad al Antiguo Testamento que al Nuevo. Ahora Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, revelando su verdadera naturaleza divina. Y esto es interesante porque como nosotros estamos acostumbrados a pensar de que lo más viejo es lo mejor con diferencia de lo nuevo, por lo menos los manuscritos, mientras el manuscrito sea más viejo, tiene más valor que uno más reciente. Entonces tenemos a pensar que el Antiguo Testamento tiene más importancia que el Nuevo. Y generalmente escuchamos a los pastores predicar solo del Antiguo Testamento y no del Nuevo, olvidándose que el Antiguo Testamento es sombra y símbolo de lo que había de venir, o sea, no es la realidad, es simbolismo, es sombra. Y el Nuevo Testamento es la realidad espiritual. Entonces, yo a veces me pregunto y digo, bueno, ¿para qué predicar de la sombra? ¿Para qué predicar del Antiguo Testamento si tenemos la realidad y la verdad
y el verdadero nombre revelado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué los pastores no predican del Nuevo Testamento? Solo predican del Antiguo, olvidándose que el mismo Señor Jesús dijo, yo soy antes de Abraham, porque evidentemente él, antes de la encarnación era el Verbo, coexistía con el Padre, con el Espíritu Santo. Antes que todo fuera creado, era el Verbo. Cuando el Verbo sale del seno del Padre, es el Hijo. Se encarna, se limita. La encarnación es una limitación para el Hijo de Dios, porque se pone cuerpo humano, cuerpo carnal, y limita totalmente las capacidades y las condiciones que tenía como Dios, como Verbo. Por lo tanto, hay que entender esta diferencia y no quedarse en la confusión. La manifestación de Dios en el Antiguo Testamento primero se manifestó con los ángeles. En el Antiguo Testamento, yo diría que la mediación en el Antiguo Testamento son los ángeles. ¿Quién dio la presencia con el nombre de Jehová? Son los ángeles de Dios. Recuérdense, capítulo 23 del libro del Éxodo, versos 20 al 23. Búsquenlo por favor y léalo. Y van a leer ahí que Dios le está hablando al pueblo, dice, vayan con cuidado, vayan con temor, porque mi ángel va delante de vosotros y mi ángel tiene mi nombre en él. O sea, ese ángel daba la presencia de Dios con el nombre de Jehová, con el nombre de Dios. Por eso el ángel de Jehová tenía ciertas virtudes que otros ángeles no tenían. Recuérdese que fue el ángel de Jehová que visitó a Abraham junto a dos ángeles más que después se fueron a Sodoma y Gomorra y trajeron juicio sobre él. Pero el ángel daba presencia de Dios con el nombre de Dios, porque este ángel portaba el nombre de Dios. Lo dice clarito ahí, Éxodo 23, 20 al 23. También Abraham y Moisés vieron a Jehová, pero no vieron a Dios directamente. O sea, vieron al ángel de Jehová. Abraham fue su relación con el ángel de Jehová. ¿Quién lo detiene a Abraham cuando va a sacrificar a Isaac? Dice que el ángel de Jehová le habló, detente Abraham, porque ya sabemos que temes a Dios. Es el ángel, es el mediador del primer pacto o del pacto antiguo, lo medían los ángeles. ¿Ah? Lo medían los ángeles, quienes tienen el nombre de Jehová para representar la presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios fue hecha a través del ángel en el Antiguo Testamento. Todos los que se relacionaron en el Antiguo Testamento lo hicieron con el ángel de Jehová, quien representaba a Dios. Ahora, fíjese usted, cuando Esteban hace la gran defensa en el capítulo 7 del libro Lo Hecho, y dice que Moisés no vio cara a cara a Dios, que Moisés vio al ángel. Dice que el ángel de Jehová lo llamó de la zarza. Se enfadaron tanto los judíos de que Esteban lo sacara de tal error que rechinaban los dientes y terminaron matándonos. No fueron capaces de soportar de que Esteban les derribara el paradigma que tenían. O sea, Moisés nunca vio a Dios cara a cara si no se relacionó con el ángel. Y bueno, lo dice Juan 1:18, nadie ha visto a Dios. Nadie, nadie ha visto a Dios. Los del Antiguo Testamento se relacionaron con el ángel. Los que vieron a Dios son los del Nuevo Testamento porque vieron al Verbo encarnado. Vieron a Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Eso sí se relacionaron con Dios, no así los del Antiguo Testamento. Por eso, la ley y la verdad, la ley por Jehová, la ley fue dada por medio del nombre de Jehová, pero la verdad no fue dada por la ley. Por eso que a la ley de Moisés no se le llama la verdad, se le llama la ley. Sin embargo, al Evangelio se le llama la verdad. Por medio de la ley se nos enseñó que Dios es justo y el hombre es pecador. Esa es la ley. Pero la verdad, el Evangelio, es por medio de Jesús. Claro, la ley vino por medio de los ángeles, pero la verdad, la gracia y la verdad vinieron por el Hijo. ¿Qué es superior, los ángeles o el Hijo? Por lo tanto, el Evangelio, la verdad, es superior a la ley de Moisés. Capítulo 1 del libro de Hebreo, ¿qué dice? Que Jesús es superior a los ángeles, superior al tabernáculo, superior a Moisés, superior al sumo sacerdote.
La superioridad de Cristo en los primeros capítulos del libro de Hebreo está demostrando que la verdad está por sobre la ley de Moisés y que Jesús está por sobre la mediación de los ángeles. Porque Jesús es la realidad espiritual, no es símbolo, no es parábola, no es sombra, es la realidad espiritual. Así que el nombre de Jesús es el nombre del Padre. Y quizás aquí es donde la mayor parte de la gente tiene la confusión, ¿no? La mayor parte de la confusión. Y yo creo que en ese sentido, cuando uno logra leer la Biblia desde la perspectiva de la voluntad de Dios, no debería tener ni un problema, pero ni uno, al considerar, ¿cierto? Esta perspectiva sobre el nombre de Dios. Entonces quiero leerles dos versos que están aquí. Dice Juan 17, 11 y 12 es el nombre del Padre que se le dio al Hijo. Y les leo aquí, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. ¿Escucharon? ¿Qué está diciendo Jesús? Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Y luego Jesús agrega, el nombre que me has dado. ¿Qué nombre se le dio al Hijo? Se le dio el nombre de Jesús. El nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. O sea, ¿cuál era el nombre del Padre? Es el nombre que le dio a Jesús. ¿Y qué nombre le dio al Hijo? Jesús, que era el nombre del Padre. Padre, el nombre que tú tenías es el nombre que me diste. Por lo tanto, ¿cómo se llamaba el Padre a Jesús y cómo se llama el Hijo Jesús? Y luego más abajo, si usted leen, dice, yo les he enviado al Espíritu Santo en mi nombre. ¿En qué nombre viene el Espíritu Santo? En el nombre de Jesús. Por eso encontramos en el libro de los Hechos, después del capítulo 2, que los discípulos están bautizando en el nombre de Jesús. No bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Bautizan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso lo entendieron totalmente los discípulos. Porque bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Padre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Hijo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Espíritu. No. ¿Cuál era el nombre de tu papá? ¿Papá? No, el nombre de mi papá era Juan. El nombre de tu papá tenía un nombre. Uno no le decía papá, papá, ¿no? Por respeto uno no le decía Juan, le decía papá. Pero papá es el título, no es el nombre. ¿Ah? Mi papá era Juan, Juan de la Cruz, nada menos. Por lo tanto, cuando pensamos en el nombre de Jesús, es el nombre que el Padre le dio. Y Jesús lo deja claro. Padre, el nombre que tú me diste. ¿Cuál fue? Jesús. Es el nombre que tú tenías. ¿Cuál era? Jesús. Y el Espíritu Santo lo enviaré en mi nombre. ¿Qué nombre viene del Espíritu Santo? Jesús. Por lo tanto, cuando entendieron esto los discípulos con tanta claridad, bautizaron en el nombre de Jesús, por supuesto. Si bautizaron en el nombre de Jesús es bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que está diciendo la Escritura. Por eso cuando nosotros bautizamos en nuestra comunidad, decimos, te bautizo en el nombre de Jesús, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más claridad que aquello? Acuérdense, lo dice Mateo 1:21. El ángel anuncia el nombre de Jesús. ¿Qué nombre le va a poner? No tuvo que ponerle ni José ni María, ni un cuñado, ni los familiares. El ángel trajo el nombre para Jesús, porque era el nombre del Padre. Así que la enseñanza de Juan 17:26, Jesús da a conocer el nombre del Padre. Quiero leerle Juan 17:26, más adelante, permítame buscarlo para leerlo. Yo sé que ustedes lo van a buscar y leer ustedes mismos ya, pero permítanme leerlo. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Y lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué le dice Jesús? Yo les he dado a conocer tu nombre.
el nombre que tú me diste, o sea, el nombre Jesús. Por eso Mateo 28:19 dice, Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de Jesús. ¿Por qué hay tanta confusión en esto? Bueno, hay tanta confusión porque esto no está en la doctrina que cree la Iglesia, en las confesiones doctrinales, donde decidieron creer una porción muy pequeñita de toda la Biblia. Si este es un tema que está del Génesis al Apocalipsis, el nombre de Dios, ¿por qué no aparece en las teologías? ¿Por qué no aparece en las teologías sistemáticas, las teologías cristianas? ¿Por qué no aparece? Y cuando aparece, aparece una cosa chiquitita. No hay un desarrollo como el que yo estoy haciendo aquí para ustedes sobre el tema del nombre de Dios, ¿no? Fíjense que los que más hablan del nombre de Dios son los unicitarios, o sea, los solo Jesús. Son los que más hablan, pero la diferencia es que ellos no logran entender que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ellos creen solo en Jesús. No creen en el Padre, no creen en el Hijo. Quien no cree en el Padre y no cree en el Hijo, no cree en el, y no cree en el Espíritu Santo, no cree en el Hijo, no se puede creer en el Hijo y no cree en el Padre y el Espíritu Santo. Sería una tremenda barbaridad, porque el Padre y el Hijo son uno juntamente con el Espíritu Santo. No creer en uno, no creer en los tres, no creer en ninguno a la larga. Bueno, ya lo hemos dicho, era el bautismo apostólico en el nombre de Jesús en el inicio de la iglesia. Después todo esto, evidentemente que la teología, las confesiones religiosas o doctrinales empezaron a cambiar la cosa, y en un tiempo de la patrística del siglo III, siglo IV, que duró la patrística hasta el quinto más o menos, escribieron padres de la iglesia que no entendieron tampoco el tema y que agregaron el bautismo, en algunos casos aparece el bautismo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin entender que estos tres significaban el nombre de Jesús. Ok, entonces Jesús es el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:6 al 11, ¿qué dice? Es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el nombre superior al nombre de Jehová. Porque nosotros no invocamos el nombre de Jehová, aunque la iglesia no entiende, muchas veces cantan a Jehová, hablan de Jehová, etcétera, porque piensan que Jehová tiene más poder que Jesús. Algunos piensan que invocar el nombre de Jehová es de gente mayor, invocar el nombre de Jesús es de los niños. ¡Qué ridiculez más grande! El nombre de Jesús es el nombre por sobre todo nombre. Recuérdense que los judíos creían en 72 nombres de Dios. Nombres que estaban revelados eran nombres compuestos. Jehová Nisi, Jehová Roy, Jehová Sabaoth, etcétera, etcétera. Estos 72 nombres se resumen en uno, en el verdadero. Y estos 72 nombres eran sombra y símbolo del verdadero nombre que iba a ser revelado en el Nuevo Testamento, que es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Así que esa herencia que nos habla Hebreo 1:3 al 4, Jesús heredó un nombre más excelente que los ángeles. O sea, mayor que el nombre de el ángel de Jehová. Su nombre superior, mayor. Y en ese nombre se nos dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, se nos ha dado un nombre, que es el nombre de Jesús, en donde reside toda la autoridad. Jesús lo dice, el capítulo final de Mateo 28, verso 16 y siguiente. Toda autoridad me es dada. ¿Dónde reside toda la autoridad? Toda autoridad me es dada, por tanto, vayan en mi nombre. En el nombre de Jesús está toda la autoridad de Dios. Toda. Pues habitó toda la plenitud de la deidad. Está en el nombre de Jesús. Y ese nombre ha venido a habitar en todos nuestros espíritus, y el Espíritu Santo lo ha sellado, nos ha sellado hasta cuando Jesús venga. Porque el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, no lo puede arrancar nadie. El que está en mi mano está seguro, dice Pablo, dice Juan en Apocalipsis. Así que, queridos, en el nombre que se nos dio, el nombre de Jesús, tenemos toda autoridad. En ese nombre reside toda la autoridad de Dios,
recibe la gloria de Dios y el poder de Dios. Por eso es el poder del nombre de Jesús. Es el nombre que se nos dio para proclamar, para predicar, para anunciar. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Ahora, miren la jerarquía celestial sobre el nombre de Dios. En el trono de Dios, en el cielo de los cielos, hay un trono. ¿Se recuerdan? El cielo de los cielos es el cielo espiritual, el reino de Dios. Y en ese trono, que no es una silla literal, ¿no? Es una figura, en ese trono que es la diestra del Padre, el cual el Hijo ascendió para sentarse a la diestra del Padre. Es lo que dice Esteban, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿No lo está diciendo eso? Y luego Pablo en el capítulo 12 de 2 de Corintios dice, conozca un hombre que subió al tercer cielo. ¿De qué se está refiriendo Pablo? ¿De él? No, ¿y por qué si se refiere de él no habla en primera persona, habla en tercera persona? En tercera persona. Si escribió su epístola en primera persona, ¿por qué este relato lo hace en tercera persona? Porque simplemente está hablando de Esteban. Porque es Esteban el que dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Yo creo que se refiere a Esteban. No se refiere a él, sino a Esteban. Por lo tanto, Dios creó los ángeles, los dejó en el cielo, entre los cuales a uno le dio el nombre de Jehová, o sea, portaba el nombre de Dios. Así que el Hijo de Dios asciende con el nombre de Jesús superior al de Jehová. O sea, los ángeles quedaron en el cielo para custodiar el cielo hasta que el Hijo ascendiera. Cuando Luciel, el arcángel, el querubín, se reveló no directamente a Dios, se reveló contra el ángel de Jehová. Porque él era un ángel y dijo, este otro es un ángel, le puedo ganar. Pero se encontró que este ángel no era un ángel común y corriente porque portaba el nombre de Dios, tenía la autoridad de Dios y podía juzgarlo. Y eso hizo. Junto a Miguel y los otros ángeles, combatieron con Satanás y lo sacaron del cielo, lo echaron del cielo. Capítulo 12, verso 7 al 9 de Apocalipsis, dice que ya nos halló lugar para el dragón en los cielos y fue expulsado a las tinieblas de afuera. Ya vamos a hablar sobre esas tinieblas de afuera, en donde fue creado el Hades o el universo. Así que el Hijo de Dios ascendió con el nombre de Jesús superior al ángel de Jehová. ¿Cuál es la misión ahora del ángel de Jehová? Ya su misión no es guardar el cielo, no es guardar el trono porque el Hijo ya ascendió. Ahora es el Hijo quien está en el trono y él guarda el cielo de los cielos hasta que vuelva a buscarnos para llevarnos allí donde él dijo, voy pues a preparar moradas. Así que en el cielo de los cielos, ¿qué es lo que hay? Hay moradas que el Hijo ha ido a preparar para todos aquellos que han sido sellados con el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Así que el Hijo ha recibido la herencia del nombre de Jesús. Jesús heredó el nombre del Padre. Padre, el nombre que tú tenías es el nombre que tú me diste. Así que Jesús heredó el nombre del Padre. Y ese nombre es más grande que cualquier ángel que recibió como herencia. No hay nombre más grande, más excelso que el nombre de Jesús. Nosotros heredamos el nombre superior, el nombre de Jesús, como la fe y la herencia. Así que el nombre de Jesús en nosotros es la fe y la herencia. Y ha venido a ser sellado por el Espíritu Santo. Así que la fe en el nombre de Jesús es la base de nuestra fe. Crea en su nombre, dependa de su nombre y pida todo en su nombre. En el nombre de Jesús está en mí, nada es imposible. Si en el nombre de Jesús, donde está toda la autoridad, el poder y la herencia, está en su espíritu, nada es imposible para usted. Por lo tanto, el nombre de Jesús es el pacto de Dios que comprometió personalmente. Ore en ese nombre, dependa de ese nombre, rinda el culto en ese nombre. Cuando nos reunimos para rendir el culto, nos reunimos, ¿qué nombre? El nombre de la corporación, el nombre de los bautistas, los pentecostales, de la iglesia de Dios. No, nos reunimos en el nombre de Jesús. Vamos a rendirle gloria
al nombre que es sobre todo nombre. Por eso el culto debe ser un culto lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está en el culto, es porque el nombre de Jesús no está. ¿Qué lo atrae el Espíritu Santo? El nombre de Jesús. Por lo tanto, una iglesia, un culto lleno de Jesús, estará lleno del Espíritu Santo. Así que la importancia de la fe en el nombre de Jesús es vital. Es garantía divina, es promesa segura y es oración efectiva. No ore por su propia convicción, sino ore teniendo la herencia del nombre de Jesús. No nos olvidemos lo que dijo Jesús. Todo, todo es adverbio de cantidad. Todo lo que pidiere en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidas en otro nombre, en nombre de Jehová, no hay respuesta. Lo que pidas en mi nombre, que es sobre todo nombre, entonces tendrán la respuesta. Hagamos un pequeño resumen. El poder del nombre de Jesús. Primero es una llave de bendición. El nombre de Jesús es ciertamente la llave que derrama toda bendición. Y en esto tengo algo que he escrito, escribí un ensayo sobre este tema, porque hoy día se agarró la onda de los pastores decir, te bendigo. Yo digo, ¿los pastores tendrán la autoridad de bendecir? ¿Quién es el que bendice? ¿No es Dios el que bendice? ¿Qué autoridad tenemos nosotros para bendecir? No tenemos ni una autoridad. Hay que decir, el Señor te bendiga o te bendigo en el nombre de Jesús. Ahí sí. Una vez un amigo, un gran amigo, me dice, oye, te bendigo. No, le dije yo, gracias, gracias, gracias. Si no me vas a bendecir en el nombre de Jesús, no recibo nada. ¿Por qué? Bueno, le expliqué esto. Nosotros no tenemos autoridad para bendecir. El que bendice es Dios. Por eso en el nombre de Jesús encontramos protección contra todo mal. ¿Cierto? Hollará serpiente y escorpión y nada te dañará. Es el nombre de Jesús que representa el amor eterno de Dios para nosotros. Es en el nombre de Jesús que tenemos autoridad sobre toda situación. Se nos dio un nombre que en ese nombre está toda la autoridad, el poder, toda la divinidad, toda la gracia, toda la bendición, toda la protección. Es el nombre que hay que invocar con nuestra boca, el nombre de Jesús. Invócalo una vez, 2 veces, 10, 20, 100 veces. Ese nombre, en ese nombre está todo el poder y toda la autoridad. Esa es la gran bendición que tenemos de tener conocimiento del tema del nombre de Dios. Concluimos, mantengamos una fe constante, mantener una fe constante en el nombre de Jesús. Oremos siempre en el nombre de Jesús, ahí está todo el poder y la autoridad. Y permita que el nombre de Jesús transforme cada aspecto de nuestra vida, experimentando su poder y amor cada día. Qué tremendo. ¿Qué les parece? Qué tremenda enseñanza sobre el nombre glorioso, el nombre glorioso de Dios. Qué tremendo. ¿Pueden imaginar cómo las teologías, los libros, ignoran un tema tan potente, tan interesante, que está puesto del Génesis al Apocalipsis? Y aquellos que han tenido un poquito de luz, ¿cómo tergiversan sobre el nombre de Dios? No entendiendo la profundidad de lo que Jesús dijo con respecto al tema. Bueno, queridos, les invito a reflexionar, a revisar el tema, como los ferianos, que escudriñamos la Escritura todos los días para ver si lo que hemos dicho tiene alguna relación con la Biblia. Así que los invito a reflexionar, a pensar y a escudriñar las Escrituras, los textos que acabo de mencionar y otros que están escritos, para que ustedes puedan tener mucho más profundidad en el tema del nombre de Dios. Que Jesús les bendiga. Amén y amén. Encontrarán el video en YouTube para que lo puedan estudiar. Bendiciones.